Amor, descubrí que esa madre tuya idiota fue ascendida a gerente. Pues debes saber que acabo de salir del banco. Me aprobaron un préstamo de $200,000. Que esa vieja pague todo. Y ni discutas conmigo, o te echo a la calle sin pestañear. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de Isabella cuando llegué del trabajo ese viernes. Todavía llevaba mi uniforme de la empresa, todavía sentía el cansancio de 12 horas seguidas en mis piernas hinchadas, todavía tenía en mi bolso la carta que cambiaría todo. Pero ella no lo sabía. Nadie lo sabía aún. Mi nuera estaba ahí parada en medio de la sala, con esa sonrisa arrogante que había aprendido a odiar durante los últimos 3 años, sosteniendo su teléfono como si fuera un trofeo, como si acabara de ganar algo. Mi hijo Julián estaba sentado en el sofá, con la cabeza baja, sin atreverse a mirarme a los ojos. Otra vez. Siempre era así. Siempre él en medio, siempre él eligiendo el silencio, siempre él permitiendo que esta mujer me pisoteara como si yo fuera basura. $200,000. La cifra resonaba en mi cabeza como un martillo. $200,000 que ella había pedido prestado sin consultar, sin pensar, sin importarle nada más que sus caprichos y su ambición desmedida. Y ahora exigía que yo pagara. Yo, una mujer de 67 años que había trabajado toda su vida solo para sobrevivir, que había criado a un hijo sola, que había sacrificado cada sueño, cada deseo, cada momento de descanso para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Pero antes de contarles cómo llegué a ese momento horrible, a ese instante en que mi propia nuera me exigía dinero que no tenía con una frialdad que helaba el alma, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesito que entiendan quién soy yo, Verónica, y por qué esas palabras no solo me dolieron, sino que me partieron en pedazos. Mi historia comenzó hace 67 años en un barrio olvidado por todos, donde las calles no tenían asfalto y las promesas nunca llegaban. Nací en una casa pequeña con paredes que dejaban pasar el frío en invierno y el calor insoportable en verano. Mi padre se fue cuando yo tenía apenas 3 años. Un día estaba ahí, al día siguiente solo quedó el eco de sus pasos alejándose para siempre. Nunca volvió. Nunca envió dinero. Nunca preguntó por mí. Simplemente desapareció como si nosotras nunca hubiéramos existido. Mi madre Andrea se quedó sola conmigo. Tenía 25 años y ninguna preparación para enfrentar el mundo. Pero mi madre era fuerte, más fuerte que cualquier tormenta, más resistente que cualquier piedra. Empezó a trabajar lavando ropa ajena. Se levantaba a las 4 de la mañana y no paraba hasta las 10 de la noche. Sus manos siempre estaban rojas, agrietadas, sangrando a veces por el jabón y el agua fría. Yo la veía desde mi rincón, jugando con muñecas hechas de trapos viejos, y no entendía por qué mi mamá siempre estaba tan cansada, por qué nunca sonreía como las otras madres que veía en la calle. Crecí ayudándola. A los 7 años ya sabía tender ropa, a los 9 lavaba platos en las casas donde ella trabajaba, a los 11 planchaba camisas mejor que muchas adultas. No tuve infancia. No tuve juguetes de verdad. No tuve cumpleaños con pastel ni fiestas. Pero tuve algo que muchos no tienen. Tuve a mi madre enseñándome cada día que la dignidad no se compra, que el trabajo honesto vale más que 1000 promesas vacías, que levantarse después de cada caída es lo único que realmente importa. Recuerdo una noche en particular. Yo tenía 12 años. Habíamos comido solo pan con té porque no había más. Mi madre me abrazó en esa cama estrecha que compartíamos y me dijo algo que nunca olvidaré. Verónica, hija mía, escúchame bien. La pobreza no es una vergüenza. La vergüenza es robar, mentir o hacerle daño a otros para salir de ella. Siempre camina con la frente en alto. Siempre trabaja duro. Y nunca, nunca permitas que nadie te quite tu dignidad. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón como un tatuaje invisible que me guiaría toda la vida. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Un infarto repentino mientras lavaba ropa en el río. Ni siquiera pude despedirme. Cuando llegué, ella ya estaba fría, con las manos aún mojadas, con esa expresión de cansancio eterno que nunca la abandonó. Lloré durante días. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Me quedé completamente sola en el mundo, sin padre, sin madre, sin nadie que me abrazara cuando la noche se volvía demasiado oscura. Pero recordé sus palabras. Recordé que ella me había enseñado a ser fuerte. Así que me sequé las lágrimas y seguí adelante. Conseguí trabajo en una fábrica textil. El salario era miserable, las condiciones terribles,
pero era trabajo honesto y eso bastaba. Cada mañana me levantaba pensando en mi madre, imaginando que ella me veía desde algún lugar, orgullosa de que yo no me hubiera rendido. Fue en esa fábrica donde conocí a Roberto. Él trabajaba en mantenimiento. Era callado, trabajador, de sonrisa tímida. Me enamoré de su sencillez, de cómo me miraba como si yo fuera algo valioso, algo que merecía cuidado. Nos casamos cuando yo tenía 23 años. Fue una ceremonia simple, sin lujos, pero llena de esperanza. Finalmente tendría una familia. Finalmente no estaría sola. 2 años después nació Julián. Mi hijo. Mi luz. Mi razón para respirar. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, juré que él tendría todo lo que yo no tuve. Educación, oportunidades, amor sin límites. Juré que nunca pasaría hambre, nunca se sentiría abandonado, nunca conocería el dolor de la soledad que yo había conocido. Pero la vida tiene formas crueles de romper promesas. Cuando Julián tenía apenas 4 años, Roberto tuvo un accidente en la fábrica. Una máquina mal calibrada. Lo llevaron al hospital, pero ya era tarde. Murió esa misma noche. Y otra vez quedé sola. Pero ahora tenía un hijo pequeño que dependía completamente de mí. No tuve tiempo para lamentos. Al día siguiente del funeral ya estaba buscando trabajo. Encontré empleo como empleada de limpieza en una empresa de logística. Turnos dobles, triples a veces. Trabajaba de día limpiando oficinas y de noche cuidando a un anciano enfermo. Dormía 3 o 4 horas cuando podía. Mi cuerpo protestaba, mis huesos dolían, pero cada vez que veía a Julián sonreír, cada vez que podía comprarle útiles escolares o ropa nueva, todo valía la pena. Lo crié sola. Completamente sola. Iba a cada reunión escolar, ayudaba con cada tarea, asistía a cada evento aunque tuviera que faltar al trabajo y perder el pago del día. Julián era mi orgullo. Sacaba buenas calificaciones, era respetuoso, cariñoso. Me abrazaba cada noche y me decía te amo mamá, gracias por todo. Esas palabras me daban fuerzas para seguir, para no derrumbarme bajo el peso del cansancio y la soledad. Los años pasaron así. Yo envejeciendo rápidamente por el trabajo excesivo, él creciendo sano y fuerte. Logré que terminara la preparatoria. Logré, con préstamos y sacrificios inimaginables, que entrara a la universidad. Estudió administración. Se graduó con honores. Lloré de felicidad el día de su graduación. Mi hijo, el hijo de una lavandera y una empleada de limpieza, tenía un título universitario. Lo había logrado. Habíamos logrado. Conseguí un trabajo mejor en la misma empresa de logística donde llevaba años. Me ascendieron a supervisora de limpieza. No era gran cosa, pero significaba un poco más de dinero, un poco más de estabilidad. Julián encontró empleo en una empresa de marketing. Ganaba bien. Finalmente, después de tantos años de lucha, parecía que las cosas comenzaban a alinearse. Entonces apareció Isabella. La conoció en el trabajo. Isabella era asistente de gerencia en la misma empresa donde Julián trabajaba. Cuando me la presentó por primera vez, sentí algo extraño en el estómago, una inquietud que no supe explicar. Ella era hermosa, eso no podía negarlo. Cabello largo y brillante, siempre perfectamente arreglado, ropa elegante que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Sonreía mucho, hablaba con una dulzura casi exagerada, me llamaba suegrita con un tono que pretendía ser cariñoso pero que a mí me sonaba falso. Julián estaba completamente enamorado. La miraba como si ella fuera un ángel bajado del cielo. Yo quería alegrarme por él, quería creer que finalmente había encontrado a alguien que lo haría feliz, pero algo dentro de mí gritaba una advertencia que traté de ignorar. Tal vez era solo mi miedo a perderlo, pensaba. Tal vez era egoísmo de madre que no quiere soltar a su hijo. Así que callé mis dudas y sonreí cuando me anunciaron que se casarían. La boda fue un evento grande, demasiado grande para nuestras posibilidades. Los padres de Isabella tenían dinero, mucho dinero. Pagaron casi todo. Yo aporté lo que pude, mis ahorros de años guardados para emergencias. Quería que mi hijo tuviera una boda digna, aunque eso significara quedarme sin ese colchón de seguridad que tanto me había costado construir. Durante la ceremonia, Isabella estaba radiante con su vestido color marfil lleno de encajes y brillantes. Julián no podía dejar de mirarla.
Yo lloré, como lloran todas las madres cuando ven a sus hijos casarse, pero mis lágrimas llevaban también un sabor amargo que no quise reconocer. Los primeros meses fueron tranquilos. Ellos rentaron un departamento pequeño, pero bonito en una zona residencial. Yo los visitaba los domingos, llevaba comida que preparaba con amor, pasábamos la tarde juntos. Isabella era amable, servicial incluso. Me preguntaba por mi trabajo, por mi salud, me decía que me veía cansada y que debería descansar más. Julián parecía feliz. Yo empezaba a pensar que mis dudas habían sido infundadas, que Isabella era en realidad una buena mujer y yo solo había sido una madre sobreprotectora y desconfiada. Pero las máscaras siempre terminan cayendo. Solo es cuestión de tiempo. El cambio comenzó sutilmente, tan sutilmente que al principio no lo noté. Isabella empezó a hacer comentarios casuales sobre mi ropa. «Ay, suegrita, todavía usas ese suéter, ya está tan viejito». O sobre mi forma de hablar. «Suegrita, es mejor decir servicio en lugar de baño, suena más educado». Pequeñas críticas envueltas en sonrisas, pequeñas humillaciones disfrazadas de consejos. Julián nunca decía nada. Simplemente miraba hacia otro lado, incómodo pero silencioso. Luego vinieron los pedidos. «Suegrita, nos hace falta dinero para los muebles nuevos. ¿Podrías prestarnos $1,500? Te los devolvemos el próximo mes. Te lo prometo». Yo accedí. Era mi hijo, mi única familia. Claro que los ayudaría. El próximo mes llegó y se fue. Nadie mencionó el dinero. Cuando finalmente reuní el valor para preguntarle a Julián, él se puso nervioso. «Mamá, las cosas están un poco ajustadas ahora. Te pagamos pronto». Pasaron 6 meses. Nunca vi ese dinero. Entonces Isabella pidió más. Esta vez $3,000. Para un curso de especialización que supuestamente necesitaba para su trabajo. Yo dudé. Ya me debían el dinero anterior. Pero Isabella lloró. Dijo que era su única oportunidad de crecer profesionalmente, que yo no entendía lo importante que era para ella. Julián me miraba con esos ojos suplicantes que conocía desde que era niño. «Mamá, por favor, es importante para nosotros». Saqué el dinero de mis últimos ahorros. Ese dinero tampoco regresó jamás. Los domingos comenzaron a cambiar. Isabella ponía excusas para que yo no fuera. «Suegrita, hoy estamos ocupados limpiando». «Suegrita, vamos a salir con los padres de Isabella». «Suegrita, Julián está cansado y necesita descansar». Las visitas se espaciaron. Una vez al mes. Una vez cada 2 meses. Yo llamaba a mi hijo y él siempre sonaba apresurado, distraído. «Mamá, te llamo luego, ahora estoy ocupado». Ese luego nunca llegaba. Un día Julián me llamó con una noticia que me sorprendió. «Mamá, vamos a comprar una casa». Isabella encontró una perfecta, con 3 habitaciones, jardín, en un buen vecindario. «Necesitamos que seas nuestra aval en el banco. Solo es un trámite, tú no tendrías que pagar nada». Me sentí halagada. Mi hijo me necesitaba, confiaba en mí. Firmé todos los papeles que me pusieron enfrente sin leer demasiado. El banco aprobó el crédito. Ellos se mudaron a la casa 2 meses después. Pasó un año. Yo seguía en mi pequeño departamento de renta, el mismo donde había vivido con Julián cuando era niño. Mi casera me avisó que vendería el edificio. Necesitaba buscar otro lugar. Le conté a Julián por teléfono. Hubo un silencio largo. Luego su voz, dudosa. «Mamá, ven a vivir con nosotros. Tenemos espacio». Isabella está de acuerdo. Mi corazón dio un salto de alegría. Viviría con mi hijo otra vez. No estaría sola. Acepté sin pensarlo 2 veces. Fue el peor error de mi vida. Los primeros días fueron extraños. Isabella me mostró mi habitación. Era la más pequeña de la casa, sin closet, con una ventana que daba a la pared del vecino. Pero era un techo sobre mi cabeza y estaba con mi familia. No me quejé. Me instalé con mis pocas pertenencias, mi ropa vieja, mis recuerdos guardados en cajas. Isabella estableció reglas desde el principio. «Suegrita, aquí tenemos horarios. La cocina se usa solo hasta las 8 de la noche. No hagas ruido después de las 9. No invites visitas sin avisar. No toques nada de la sala.
esos muebles son muy caros. Asentía todo. Era su casa, después de todo. Bueno, técnicamente era la casa de ella y Julián, aunque yo era la aval y mi nombre estaba en los documentos del banco. Pronto las reglas se multiplicaron. No podía ver televisión en la sala si Isabella estaba ahí. No podía usar la lavadora los fines de semana porque era cuando ella lavaba su ropa. No podía cocinar ciertos alimentos porque el olor le molestaba. Debía limpiar mi habitación todos los días y mantener la puerta cerrada para que no se viera mi desorden, aunque yo siempre había sido ordenada toda mi vida. Julián no decía nada. Cuando yo intentaba hablar con él a solas, él evadía la conversación. Mamá, Isabella solo quiere que la casa esté organizada. No es para tanto. Pero sí era para tanto. Yo me sentía como una intrusa en la casa donde supuestamente era bienvenida. Caminaba de puntitas, hablaba en voz baja, trataba de hacerme invisible para no molestar. Entonces Isabella dejó su trabajo. Un día simplemente anunció que estaba cansada del estrés laboral y que se tomaría un tiempo para enfocarse en ella misma. Julián trabajaba largas horas para mantener la casa, pagar las cuentas, cubrir los gastos que cada vez eran mayores. Isabella se quedaba en casa viendo televisión, navegando en internet, comprando cosas innecesarias por internet que luego llegaban en cajas y más cajas. Empezó a pedirme dinero directamente. Suegrita, necesito $200 para el salón de belleza. Suegrita, préstame 300 para unas compras. Suegrita, dame 500 para arreglar el jardín. Yo seguía trabajando 12 horas al día. Mi salario completo se iba en darle dinero a Isabella. Cuando ya no tuve más que dar, ella se enojó. ¿Cómo es posible que no tengas dinero? Trabajas todo el tiempo. ¿En qué gastas tu salario? Eres una egoísta. Las humillaciones se volvieron diarias. Criticaba mi ropa frente a visitas. Miren cómo se viste mi suegra, parece de otra época. Criticaba mi comida. Ay, suegrita, esto está muy salado, nunca aprendiste a cocinar bien. Criticaba mi forma de hablar, de caminar, de existir. Y Julián, mi hijo, el niño que yo había criado con tanto amor y sacrificio, permanecía callado. A veces veía culpa en sus ojos, pero nunca valor en sus palabras. Una noche escuché a Isabella hablando por teléfono con alguien. Yo estaba en mi habitación, pero las paredes eran delgadas. Sí, mamá, la vieja vive aquí. Es súper incómodo. Pero ¿qué le voy a hacer? Es la madre de Julián. Al menos paga algunos gastos y nos ayuda con dinero. Cuando ya no sirva, buscaré la forma de sacarla. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Me senté en mi cama y lloré en silencio, tapándome la boca para que no me oyeran. Seguí trabajando, seguí dando dinero, seguí aguantando. Porque era mi hijo. Porque no tenía a dónde más ir. Porque pensaba que tal vez, si yo era lo suficientemente útil, lo suficientemente callada, lo suficientemente invisible, Isabella me permitiría quedarme cerca de Julián. Mi única familia en el mundo. Y entonces sucedió algo que cambió todo. Después de 25 años en la empresa, después de haber empezado como empleada de limpieza y haber ascendido lentamente hasta supervisora, finalmente me llamaron a la oficina de recursos humanos. Pensé que era una reunión rutinaria. Pero cuando entré, el gerente me sonrió y me dio la noticia. Verónica, felicidades. Has sido promovida a gerente de servicios generales. Tu dedicación y trabajo duro durante todos estos años finalmente han sido reconocidos. El aumento de salario sería significativo. Casi el doble de lo que ganaba. Sentí que el corazón me explotaría de alegría. Finalmente, después de toda una vida de lucha, algo bueno me pasaba. Salí de esa oficina caminando en las nubes. Llamé a Julián de inmediato para contarle. Él se alegró, o al menos eso pareció. Qué bueno, mamá, te lo mereces. Pero su voz sonaba distante, distraída. En el fondo escuché a Isabella preguntando qué pasaba. Cuando Julián le contó, hubo un silencio. Luego escuché su voz, emocionada. Dile que venga a cenar hoy, tenemos que celebrar. Esa noche llegué a casa más temprano. Isabella había preparado una cena especial. Había velas sobre la mesa, copas de vino. Ella estaba sonriente, más amable de lo que había sido en meses. Brindamos. Hablamos. Ella me hacía preguntas sobre mi nuevo puesto,
sobre cuánto ganaría exactamente, sobre qué beneficios tendría. Yo, ingenua, contesté todo con honestidad. Pensé que finalmente Isabella me respetaría. Pensé que las cosas mejorarían entre nosotras. Qué equivocada estaba. Al día siguiente Isabella no estaba en casa cuando salí al trabajo. Julián ya se había ido más temprano. Yo me fui tranquila, todavía con esa sensación de felicidad por mi promoción. En la empresa me recibieron con aplausos. Mis compañeras me abrazaron, me felicitaron. Mariana, mi amiga de tantos años, lloró conmigo. Te lo mereces, Verónica. Nadie ha trabajado tan duro como tú. Ese día firmé los nuevos papeles de mi contrato. Todo era oficial. Yo era gerente. Cuando regresé a casa esa noche, Isabella estaba sentada en la sala con su laptop abierta. Me miró con una sonrisa extraña, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Suegrita, qué bueno que llegas. Siéntate, necesitamos hablar. Su tono era dulce, pero había algo amenazante debajo. Me senté frente a ella, todavía con mi uniforme puesto, todavía cansada del día. Isabella cerró la laptop y se inclinó hacia adelante. Suegrita, he estado pensando. Ahora que ganas el doble, podés ayudarnos mucho más con los gastos de la casa. Esta casa es grande y cuesta mucho mantenerla. Es justo que contribuyas más, ¿no te parece? Asentí, confundida. Siempre había contribuido con lo que podía. Por supuesto, Isabella, puedo dar más para los gastos. Ella sonrió. Perfecto. Entonces de ahora en adelante vas a pagar $1,200 mensuales. Por la comida, los servicios, tu habitación, todo. $1,200. Era más de la mitad de mi nuevo salario. Tragué saliva. Isabella, eso es mucho. Yo también tengo gastos personales. Necesito ahorrar algo. Su sonrisa desapareció inmediatamente. Gastos personales. Ahorrar. Verónica, vivís en nuestra casa. Comés nuestra comida. Usás nuestra luz, nuestra agua, nuestro internet. ¿O pensabas que todo eso era gratis? Julián apareció en la puerta de la cocina. Había escuchado todo. Mamá, Isabella tiene razón. Los gastos han subido mucho. Si ahora ganas más, es justo que ayudes más. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propio hijo, el hijo por el que había sacrificado todo, me estaba pidiendo que pagara por vivir bajo un techo que yo misma había ayudado a conseguir siendo su aval. Pero ¿qué podía hacer? Acepté. $1,200 mensuales. Me quedarían apenas 600 para mí. Para mi ropa, mis medicinas, mis necesidades. Después de 45 años trabajando sin descanso, esto era lo que me quedaba. Pero Isabella no había terminado. Una semana después me llamó otra vez a la sala. Esta vez tenía papeles en la mano. Suegrita, mira, Julián y yo estamos pensando en remodelar la cocina. Queremos algo moderno, funcional. Hemos conseguido presupuestos. Cuesta $25,000. Pensamos que vos podrías poner 15,000 y nosotros ponemos 10,000. Al fin y al cabo, vos también usás la cocina. $15,000. No tenía $15,000. Mis ahorros se habían agotado hace meses dándole dinero a Isabella. Se lo expliqué. Ella frunció el ceño. Entonces pedí un préstamo. Con tu nuevo puesto el banco te lo aprobará fácilmente. Negué con la cabeza. Isabella, no puedo endeudarme así. Ya tengo 67 años. ¿Cómo voy a pagar un préstamo de esa magnitud? Ella se paró bruscamente. Sos una egoísta, Verónica. Vivís aquí prácticamente gratis y no querés contribuir a mejorar la casa. ¿Qué clase de madre sos? Julián entró. Había escuchado los gritos. Pero en lugar de defenderme, se puso del lado de Isabella. Mamá, no es mucho lo que te pide. Si realmente te importáramos, lo harías. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Julián, hijo, te he dado todo. Todo lo que tengo, todo lo que soy. ¿Cómo podés pedirme esto? Él desvió la mirada. No sé, mamá, tal vez tenés razón. Déjalo, no importa. Isabella lo agarró del brazo. Claro que importa, Julián.
Tu madre tiene que entender que aquí todos contribuimos. Se fueron juntos a su habitación dejándome sola en la sala, llorando en silencio. Los días siguientes fueron horribles. Isabella dejó de hablarme. Me ignoraba completamente. Cuando yo entraba a una habitación, ella salía. No cocinaba para mí. Yo tenía que hacer mi propia comida y solo podía usar la cocina después de las 9 de la noche, cuando ellos ya habían cenado. Julián tampoco me hablaba. Salía temprano al trabajo y regresaba tarde, encerrándose en su habitación. Me sentía invisible. Peor que invisible. Me sentía como un estorbo, como basura que nadie quiere pero que tampoco se animan a tirar. Seguía yendo al trabajo, haciendo mi labor, sonriendo a mis compañeras. Nadie sabía lo que yo vivía en casa. Nadie sabía que la gerente exitosa que veían en la oficina era una anciana humillada y maltratada por su propia familia. Mariana notó que algo andaba mal. Un día me invitó a tomar café después del trabajo. Verónica, estás muy delgada. No estás comiendo bien. ¿Qué te pasa? Le conté un poco, no todo. Me daba vergüenza admitir que mi hijo me trataba así. Ella se enojó. Verónica, eso no está bien. Esa mujer te está usando. Y tu hijo es un cobarde por permitirlo. Deberías irte de esa casa. Yo negué con la cabeza. Es mi único hijo, Mariana. Es mi única familia. No puedo dejarlo. Pasaron 2 meses. Yo seguía pagando mis $1,200 mensuales. Isabella seguía ignorándome. Julián seguía evitándome. Y yo seguía existiendo en ese limbo de soledad y tristeza, trabajando todo el día para mantener un techo sobre mi cabeza en una casa donde no era bienvenida. Entonces un viernes llegué del trabajo y encontré a Isabella eufórica. Estaba hablando por teléfono, riendo, celebrando algo. Cuando me vio, colgó rápidamente. Tenía esa mirada otra vez, esa mirada de satisfacción maliciosa que me hacía sentir incómoda. Verónica, sentate. Tengo algo que decirte. Julián estaba en el sofá, con esa expresión de culpa que ya conocía tan bien. Isabella se paró frente a mí con los brazos cruzados. Resulta que hoy fui al banco. Pedí un préstamo. Me aprobaron $200,000. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. $200,000. ¿Para qué necesitas tanto dinero, Isabella? Ella sonrió. Para abrir mi propio negocio. Siempre he querido tener una boutique de ropa. Ahora es mi oportunidad. El banco me dio excelentes condiciones de pago. Me quedé mirándola sin entender qué tenía que ver eso conmigo. Entonces ella soltó la bomba. Y como vos ahora sos gerente y ganás bien, vos vas a pagar las cuotas del préstamo. Simple. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. Perdón. ¿Qué dijiste? Ella repitió, más lento, como si le hablara a una idiota. Que vos vas a pagar mi préstamo. Julián y yo ya tenemos muchos gastos. Pero vos tenés ese nuevo sueldo que casi no usás para nada. Así que es perfecto. Me paré de la silla. Isabella, estás loca. No voy a pagar un préstamo que vos sacaste sin consultarme. Para un negocio que es tuyo. Eso es ridículo. Su rostro se transformó. La máscara de dulzura cayó completamente. Verónica, vas a pagar ese préstamo. Las cuotas son de $3,200 mensuales. Y si no los pagás, te echo de esta casa hoy mismo. No me importa que seas la madre de Julián. No me importa que no tengas a dónde ir. Te vas a la calle. Miré a Julián buscando apoyo, buscando que mi hijo me defendiera aunque fuera una vez. Él tenía la cabeza agachada, las manos temblando. Julián, por favor, decile algo. Decile que esto está mal. Él levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz fue firme. Mamá, Isabella tiene razón. El préstamo ya está hecho. Y vos ganás suficiente para pagar las cuotas. No veo cuál es el problema. Si realmente nos querés, lo haría sin dudar. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Algo que nunca podría repararse. Mi hijo, el niño que había crecido dentro de mí, que había mamado de mi pecho, que había aprendido a caminar agarrado de mi mano, me estaba diciendo que pagara un préstamo absurdo de su esposa manipuladora o me fuera a la calle.
Y lo peor era que él realmente lo creía. Isabella lo había convencido de que yo era la mala, la egoísta, la que no quería ayudar. $3,200 mensuales. Más los 1,200 que ya pagaba. Eso sumaba $4,400. Mi salario completo como gerente era de $4,800. Me quedarían $400 al mes para todo lo demás. Medicinas, transporte, cualquier emergencia. Era imposible. Era esclavitud. Isabella no esperó mi respuesta. Sacó unos papeles de la mesa y me los puso enfrente. Aquí está el contrato del préstamo. Las cuotas empiezan el próximo mes. Espero tu depósito el día 5 de cada mes. Sin falta. Mis manos temblaban cuando tomé los papeles. Leí las letras borrosas por las lágrimas que no podía contener. $200,000. 5 años de pagos. $3,200 mensuales. Todo a nombre de Isabella. Yo no aparecía en ningún lado. Simplemente se esperaba que pagara por un préstamo que no había pedido, que no había firmado, que no me beneficiaba en nada. Me quedé parada ahí con los papeles en la mano, sintiendo como mi vida se derrumbaba. Isabella se dio vuelta y subió las escaleras sin decir nada más. Julián se quedó un momento mirándome. Pude ver conflicto en sus ojos, culpa tal vez, pero no suficiente para hacerlo cambiar de opinión. Mamá, es solo dinero. No es para tanto. Luego él también subió, dejándome sola en la sala con mi devastación. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi pequeña habitación mirando al techo. 45 años trabajando. 45 años sacrificándome. Y esto era mi recompensa. Ser extorsionada por mi nuera y abandonada por mi hijo. Pensé en mi madre Andrea. ¿Qué me diría si me viera ahora? Probablemente me diría que saliera corriendo, que me alejara de gente tan tóxica. Pero ¿cómo podía irme? Julián era mi sangre. Era lo único que me quedaba en este mundo. Los días siguientes fueron mecánicos. Iba al trabajo, sonreía, firmaba documentos, dirigía a mi equipo. En la empresa todos me admiraban. Verónica la luchadora, Verónica la que salió adelante, Verónica la gerente. Si supieran que esa misma Verónica regresaba cada noche a una casa donde era menos que una sirvienta, donde era una billetera ambulante sin voz ni voto. Llegó el día 5 del mes. Isabella me esperaba en la sala con su teléfono en la mano. El depósito, Verónica. Ya son las 6 de la tarde. Le extendí el cheque que había preparado esa mañana. $3,200 de mi cuenta. Ella lo tomó sin decir gracias, lo fotografió con su celular y se fue. Julián ni siquiera bajó a verme. Con el dinero que me quedaba apenas podía sobrevivir. Dejé de comprar cosas para mí. Mi ropa se fue deteriorando. Mis zapatos tenían agujeros en las suelas, pero no podía comprar otros nuevos. Dejé de ir al médico porque no podía pagar las consultas. Tenía dolores en las rodillas, en la espalda, pero los ignoraba. Comía lo mínimo. Pan, té, algunas verduras baratas. Adelgacé 10 kilos en 2 meses. Mariana se preocupó más. Verónica, te estás consumiendo. ¿Qué te está pasando? Necesito la verdad. Esta vez le conté todo. Cada detalle. Cada humillación. Cada peso que me quitaban. Ella se puso pálida de la rabia. Verónica, eso es abuso. Abuso económico. Esa mujer te está destruyendo y tu hijo la está dejando. Tenés que denunciarlos. Tenés que irte. Negué con la cabeza. No puedo, Mariana. Si me voy, pierdo a Julián para siempre. Ella me agarró las manos. Ya lo perdiste, Verónica. El Julián que vos criaste ya no existe. Esa mujer lo convirtió en otra persona. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Mi hijo había cambiado. El niño dulce y agradecido se había convertido en un hombre débil y manipulado. Pero yo seguía aferrada a la esperanza de que algún día despertara, de que algún día recordara todo lo que yo había hecho por él y me defendiera. Isabella comenzó a traer amigas a la casa. Mujeres de su edad, elegantes, llenas de maquillaje y perfumes caros. Se sentaban en la sala riendo fuerte, hablando de sus compras, de sus viajes. Yo pasaba frente a ellas como un fantasma. A veces Isabella me señalaba. Ella es mi suegra.
Vive aquí con nosotros. Sus amigas me miraban con lástima o con desprecio. No sabía distinguir. Una vez escuché a una decir en voz baja: «Pobre vieja, seguro no tiene a dónde más ir». Isabella rió. «Así es. Pero al menos paga bien por estar aquí». Los fines de semana Isabella organizaba reuniones. Amigos, familia de ella, vecinos. La casa se llenaba de gente. Yo tenía que quedarme encerrada en mi habitación porque Isabella decía que mi presencia arruinaba el ambiente. Escuchaba la música, las risas, el ruido de gente divirtiéndose mientras yo estaba sola en ese cuarto pequeño sin ventanas decentes, como una prisionera en mi propia supuesta casa. Un día Isabella decidió que mi habitación era muy grande para mí sola. Necesitaba ese espacio para su nuevo closet de ropa. Me mudó al cuarto de servicio, un espacio minúsculo al lado de la lavandería. No tenía calefacción. En las noches de invierno temblaba de frío bajo una cobija delgada. No tenía ventanas. Solo una rendija en la parte superior de la pared. Me sentía enterrada viva. Julián vio todo esto suceder y no dijo nada. Pasaba frente a mi nuevo cuarto y desviaba la mirada. Yo intenté hablar con él una mañana. «Julián, hijo, necesito que hablemos». Él me evitó. «Mamá, tengo prisa. Hablamos luego». Ese luego jamás llegaba. Mi hijo se había convertido en un extraño que compartía mi sangre, pero no mi dolor. El préstamo de Isabella resultó ser para algo más que una boutique. Era para financiar su estilo de vida. Ropa de diseñador, zapatos carísimos, bolsas de marca, joyas. Cada semana llegaban paquetes. Ella los abría frente a mí como si me retara a decir algo. «Mira, Verónica, me compré este vestido color champañe. Costó $1,200. Hermoso, ¿verdad?». Yo, que pagaba su préstamo con el sudor de mi frente, no podía ni comprarme un par de medias nuevas. Los meses pasaron así. Yo convirtiéndome en una sombra de lo que había sido. Mi espíritu quebrado, mi salud deteriorándose, mi dignidad pisoteada día tras día. En el trabajo seguía siendo la gerente eficiente. Nadie imaginaba que la mujer que dirigía a 50 empleados no tenía control ni siquiera sobre su propia vida. Isabella comenzó a invitar a su familia a quedarse en la casa. Su madre Daniela venía por semanas enteras. Era igual de desagradable que su hija. Me miraba con desprecio. «Tú eres la suegra, ¿verdad? Isabella me cuenta que eres muy difícil de tratar». Yo no respondía. Había aprendido que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Daniela ocupaba mi antigua habitación cuando visitaba. Yo tenía que dormir en el piso del cuarto de servicio porque ella necesitaba la única cama que había ahí para sus maletas. 77 años limpiando casas ajenas y ahora mi nuera me trataba peor que a la servidumbre. Al menos a las empleadas domésticas les pagan y les dan un día libre. Una noche escuché a Isabella hablando por teléfono con alguien. Yo estaba en mi cuarto, pero las paredes eran tan delgadas que todo se oía. «Sí, todavía está aquí. Es una pesadilla, pero ¿qué voy a hacer? Julián no tiene el valor de echarla. Pero no te preocupes, tengo un plan. En unos meses más la vieja no va a aguantar y se irá sola. O la echo yo sin que Julián pueda decir nada. De todas formas, ya no sirve tanto como antes. Se está poniendo vieja y enferma. Solo espero poder sacarle un poco más de dinero antes de que se vaya». Cada palabra era un puñal. Pero lo peor fue lo que dijo después. «Y lo mejor de todo es que el préstamo lo está pagando ella completo. Yo no he puesto ni un peso. Tengo $200,000 que puedo gastar como quiera y ella es la idiota que está pagando todo. Es el mejor negocio que he hecho en mi vida». Se rió. Una risa cruel, sin alma. Me quedé paralizada en mi cama. Había sospechado que el dinero del préstamo no iba todo al negocio, pero escuchar su confesión tan descarada me destrozó. Yo estaba pagando su vida de lujo. Yo estaba financiando su felicidad mientras la mía se desmoronaba. Y ella lo sabía. Lo disfrutaba. Pensé en confrontarla. Pensé en decirle a Julián lo que había escuchado. Pero ¿qué caso tenía? Él ya sabía qué clase de mujer era Isabella y la había elegido a ella sobre mí. Nada de lo que yo dijera cambiaría eso. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Lloré por mi vida desperdiciada. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por la madre que fui y que ya no reconocía en el espejo.
Había envejecido 10 años en 6 meses. Mi cabello completamente gris, arrugas profundas en mi rostro, ojos apagados sin brillo. La Verónica fuerte y digna que había sido había muerto. En su lugar quedaba una anciana cansada y derrotada. Llegó otro día 5. Otro depósito de $3,200. Isabella lo recibió sin mirarme siquiera. Yo me fui a trabajar con el estómago vacío porque no tenía dinero ni para comprar pan. En la oficina casi me desmayo. Mariana me llevó a la enfermería. El médico de la empresa me revisó. Verónica, estás desnutrida. Tu presión está peligrosamente baja. Necesitas comer bien y descansar. Si sigues así vas a terminar en el hospital. Le dije que estaba bien, que solo era cansancio. Pero ambos sabíamos que era mentira. Regresé a mi escritorio y seguí trabajando. ¿Qué otra cosa podía hacer? Si faltaba al trabajo me despedirían. Si me despedían no tendría cómo pagar el préstamo de Isabella. Si no pagaba el préstamo Isabella me echaría a la calle. Estaba atrapada en un círculo vicioso sin salida. Isabella aumentó sus exigencias. Ahora quería que yo también pagara su seguro de auto, sus tarjetas de crédito, sus membresías de gimnasio. Cada semana aparecía con una nueva cuenta que yo debía cubrir. Verónica, necesito $500 para el spa. Verónica, dame 300 para la peluquería. Verónica, págate mi celular que son 200 mensuales. Yo ya no tenía nada. Mi cuenta bancaria estaba vacía días después de recibir mi salario. Empecé a vender mis cosas. Primero las joyas que mi madre me había dejado. Un anillo de oro, unos aretes de plata, una cadena que había sido de mi abuela. Las vendí por casi nada en una casa de empeño. Ese dinero sirvió para pagar las exigencias de Isabella durante 2 semanas. Luego vendí mi ropa buena, la poca que tenía. Un abrigo que había comprado años atrás, unos zapatos de cuero, 2 vestidos que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaron. Mariana se enteró cuando me vio usando la misma ropa 3 días seguidos. Verónica, por el amor de Dios. Ya basta. Esto no puede seguir así. Vas a morir en esa casa. Esa mujer te está matando lentamente y tu hijo está dejando que pase. Tienes que irte. Ven a vivir conmigo. Tengo espacio. No tienes que pagar nada. Solo tienes que salir de ahí antes de que sea tarde. Su oferta me tocó el corazón. Pero ¿cómo podía aceptar? ¿Cómo podía irme y dejar a Julián para siempre? Todavía tenía esa esperanza absurda de que algún día él reaccionaría, de que algún día volvería a ser mi hijo. Mariana, te agradezco. De verdad. Pero no puedo. Todavía no. Ella negó con la cabeza, frustrada. Entonces, ¿cuándo, Verónica? Cuando estés muerta. Cuando esa bruja te haya sacado hasta la última gota de sangre. No lo entiendo. ¿Por qué te aferras a alguien que no te valora? No tenía respuesta. O tal vez sí la tenía, pero no quería admitirla. Me aferraba porque era lo único que me quedaba. Porque sin Julián yo no era nada. Era una mujer vieja y sola en un mundo que no tenía espacio para gente como yo. Al menos viviendo en esa casa estaba cerca de mi hijo, aunque él me ignorara. Al menos podía verlo de lejos, aunque ya no me hablara. Era patético, pero era mi realidad. Un día Isabella organizó una fiesta de cumpleaños para Julián. Invitó a decenas de personas. Decoró toda la casa con globos y luces. Contrató un servicio de catering. La comida era abundante y cara. Había un pastel enorme de 3 pisos. Todo era excesivo y lujoso. Yo no fui invitada a participar. Isabella me dejó claro que debía quedarme en mi cuarto durante toda la celebración. Desde mi encierro escuché la música, las risas, los brindis. Escuché a la gente felicitar a Julián. Escuché a Isabella dar un discurso sobre cuánto amaba a su esposo, sobre cómo era el mejor hombre del mundo. Escuché aplausos. Y yo estaba ahí, a metros de distancia, la madre que lo había parido y criado, encerrada como un animal porque mi presencia era vergonzosa para ellos. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, salí de mi cuarto para ir al baño. Julián estaba en la cocina guardando algunas cosas. Nos encontramos frente a frente. «Feliz cumpleaños, hijo», le dije con una sonrisa temblorosa. Él me miró con incomodidad. «Gracias, mamá».
Hubo un silencio pesado. Quise abrazarlo. Quise decirle cuánto lo amaba. Quise recordarle todos los cumpleaños que habíamos pasado juntos cuando era niño, cuando éramos pobres pero felices. Pero no me atreví. La distancia entre nosotros era ahora un abismo imposible de cruzar. Isabella apareció en la puerta. Julián. Ven. Deja de perder tiempo. Él se fue sin decir nada más. Yo me quedé parada en esa cocina llena de sobras de una fiesta a la que no había sido invitada. Tomé un pedazo de pastel que había quedado y me lo llevé a mi cuarto. Fue mi cena de esa noche. Pastel frío y lágrimas calientes. Los meses siguieron su curso cruel. Mi salud empeoró. Empecé a tener problemas para respirar. Me dolía el pecho constantemente. Tosía mucho, especialmente de noche. Pero no podía ir al médico porque no tenía dinero. Las medicinas que necesitaba para mi presión arterial se habían acabado hacía semanas y no podía comprar más. Sabía que estaba jugando con mi vida, pero ¿qué opción tenía? En el trabajo empecé a cometer errores. Olvidaba reuniones, confundía fechas, perdía documentos. Mis compañeros notaron el cambio. La gerencia me llamó para una evaluación. Verónica, estamos preocupados por tu desempeño. Has sido una empleada ejemplar durante décadas, pero en los últimos meses hemos notado inconsistencias. Está todo bien. Necesitas ayuda con algo. Les aseguré que estaba bien, que solo era estrés temporal. Prometí mejorar. Pero no mejoré. ¿Cómo podía hacerlo cuando llegaba a casa a las 9 de la noche después de trabajar 12 horas y no había comido nada en todo el día? ¿Cómo podía concentrarme cuando dormía en un cuarto sin calefacción y me despertaba temblando de frío cada hora? ¿Cómo podía ser eficiente cuando mi mente estaba consumida por la preocupación constante de cómo pagaría la siguiente cuota del préstamo de Isabella? Isabella notó mi deterioro y en lugar de preocuparse, se puso peor. Verónica, te estás volviendo inútil. Mira cómo te ves. Pareces una indigente. Das pena. Y todavía tengo que aguantarte en mi casa. Sus palabras eran veneno, pero yo ya no tenía fuerzas para defenderme. Solo asentía y me iba a mi cuarto a llorar en silencio. Un día en el trabajo me desmayé. Simplemente estaba caminando por el pasillo y todo se volvió negro. Desperté en el piso rodeada de compañeros asustados. Me llevaron al hospital en ambulancia. Los médicos hicieron estudios. El diagnóstico fue claro: desnutrición severa, anemia aguda, presión arterial críticamente alta. Me dijeron que había estado a punto de tener un derrame cerebral. Me preguntaron cómo había llegado a ese estado. ¿Por qué no estaba comiendo? ¿Por qué no estaba tomando mis medicinas? No podía decirles la verdad. No podía admitir que estaba siendo explotada por mi propia familia. Les dije que había estado muy ocupada en el trabajo y había descuidado mi salud. Me dieron medicinas. Me hicieron firmar papeles prometiendo que cuidaría mejor de mí misma. Me dieron de alta con instrucciones estrictas de descansar y comer bien. Como si eso fuera posible. Mariana me recogió del hospital. Isabella y Julián ni siquiera sabían que había estado ahí. Nadie les había avisado porque yo había pedido que no lo hicieran. Mariana me llevó a su casa. Me preparó sopa caliente. Me obligó a comer aunque yo no tenía hambre. Verónica, esto es el final. Si volves a esa casa te vas a morir. Y no lo digo para asustarte. Lo digo literal. Los médicos dijeron que tu cuerpo está al límite. Un episodio más y no lo cuentas. Pasé la noche en casa de Mariana. Dormí en una cama cómoda por primera vez en meses. Comí 3 veces al día. Me sentí casi humana otra vez. Pero al día siguiente tuve que regresar. Isabella me llamó preguntando dónde estaba. Necesitaba que fuera a pagar una cuenta que había llegado. Si no volvía inmediatamente, me echaría y cambiaría las cerraduras. Mariana me suplicó que no fuera. Te lo ruego, Verónica. Quédate aquí. Olvídate de esa gente. No te merecen. Pero yo no podía. Todavía no. Volví a esa casa que era mi prisión. Isabella me estaba esperando con la cuenta en la mano. $800 de su tarjeta de crédito. Necesito que lo pagues hoy. Le di todo lo que me quedaba en la billetera. $400. Es todo lo que tengo, Isabella. No me alcanza. Ella me miró con desprecio.
Entonces conseguí el resto. No me importa cómo. Vendé algo. Pedí prestado. Pero lo necesito hoy. Esa noche llamé a un antiguo compañero de trabajo que me debía un favor. Le pedí prestados $400. Prometí devolvérselos pronto, aunque sabía que no podría. Él accedió sin hacer preguntas. Al día siguiente le di el dinero completo a Isabella. Ella lo tomó sin decir gracias y se fue de compras. Me senté en mi pequeño cuarto y miré mis manos. Manos que habían trabajado durante 70 años. Manos que habían lavado, limpiado, cocinado, cuidado. Manos que ahora temblaban de debilidad y frío. Pensé en mi madre. Pensé en todo lo que ella había sacrificado por mí. Pensé en cómo yo había hecho lo mismo por Julián. Y pensé en cómo todo ese amor, todo ese sacrificio, había terminado en esto. En ser una esclava en mi propia supuesta familia. Algo dentro de mí empezó a cambiar. Era pequeño todavía, apenas un susurro. Pero estaba ahí. Una voz que decía basta. Una voz que decía que yo merecía más que esto. Una voz que sonaba mucho a mi madre Andrea diciéndome que nunca permitiera que nadie me quitara mi dignidad. Esa voz se haría más fuerte. Pronto. Llegó el momento que cambiaría todo. Era un martes por la mañana. Me llamaron a la oficina de recursos humanos. Pensé que era otra evaluación de desempeño. Entré con el corazón acelerado, temiendo que me despidieran por mis errores recientes. El gerente estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión seria. Verónica, siéntate por favor. Necesitamos hablar. Me senté sintiendo que las piernas me temblaban. Él suspiró profundamente antes de hablar. Verónica, no sé cómo decirte esto. La empresa está pasando por una reestructuración importante. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles. Debido a los recortes presupuestarios, tu puesto de gerente ha sido eliminado. Lo siento muchísimo. Estás despedida efectiva inmediatamente. El mundo se detuvo. Las palabras llegaron a mis oídos, pero mi cerebro tardó en procesarlas. Despedida. Después de 25 años. Después de haber trabajado hasta destruir mi salud. Después de haber dado cada gota de sudor a esa empresa. Despedida. Pero el gerente continuó hablando. Te daremos una liquidación de 3 meses de salario. Es lo mejor que podemos hacer dadas las circunstancias. De verdad lamentamos que haya terminado así. 3 meses de salario. $14,400. Soné bien hasta que hice los cálculos mentales. Isabella esperaba $3,200 en 3 días. Más 1,200 de la renta que ella me cobraba. Eso eran 4,400 mensuales. Mi liquidación cubriría apenas 3 meses y medio de sus exigencias. ¿Y después qué? A mis 67 años, enferma, sin referencias recientes porque mi desempeño había decaído, ¿quién me contrataría? Salí de esa oficina como zombie. Recogí mis cosas de mi escritorio. 25 años cabían en una caja de cartón pequeña. Fotos, una taza, algunos papeles personales. Mariana corrió hacia mí cuando me vio empacando. ¿Qué pasó? Te despidieron. Su rostro palideció cuando asentí. Dios mío, Verónica. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo no tenía respuesta. Simplemente abracé la caja contra mi pecho y salí del edificio por última vez. En el camino a casa pensé en no volver. Pensé en tomar un autobús a cualquier parte y desaparecer. Pensé en ir a casa de Mariana y aceptar finalmente su oferta de quedarme ahí. Pensé en muchas cosas. Pero mis pies me llevaron de regreso a esa prisión porque necesitaba enfrentar la realidad. Necesitaba decirle a Isabella que ya no podría pagar su préstamo absurdo porque ya no tenía trabajo. Llegué a las 2 de la tarde. Isabella estaba en la sala viendo televisión y comiendo chocolates importados que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Me miró sorprendida. ¿Qué haces aquí tan temprano? No deberías estar trabajando. Me senté frente a ella, todavía con mi caja de cartón en las manos. Isabella, necesito decirte algo importante. Me despidieron hoy. Ya no tengo trabajo. Esperé verla sorprendida, preocupada, tal vez hasta comprensiva. Pero su reacción fue completamente diferente. Se paró de un salto con los ojos bien abiertos. ¿Qué dijiste?
Te despidieron. ¿Y cómo vas a pagar mi préstamo entonces? Su primera preocupación no fue por mí, no fue por mi bienestar, no fue por cómo sobreviviría. Fue por su maldito préstamo. Isabella, no voy a poder seguir pagando. Recibí una liquidación de 3 meses, pero después de eso no tendré más ingresos. Tengo 67 años. Conseguir otro trabajo va a ser muy difícil. Ella comenzó a caminar de un lado a otro como león enjaulado. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Vos tenés que conseguir otro trabajo inmediatamente. No me importa en qué. Limpiando baños, lavando platos, lo que sea. Pero ese préstamo se tiene que pagar. Intenté razonar con ella. Isabella, por favor, trata de entender. Estoy vieja, estoy enferma. No puedo seguir trabajando 12 horas diarias. Mi cuerpo ya no aguanta. Necesito descansar. Necesito cuidar mi salud. Ella me miró con una frialdad que me heló la sangre. Tu salud no me importa, Verónica. Lo que me importa es que firmaste un compromiso de pagar ese préstamo. Y lo vas a cumplir aunque tengas que vender un riñón. En ese momento, Julián llegó del trabajo. Escuchó la última parte de la conversación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están gritando? Isabella se volvió hacia él dramáticamente. Tu madre perdió el trabajo. Ahora dice que no puede pagar el préstamo. ¿Qué vamos a hacer, Julián? Ese préstamo está a mi nombre. Si no se paga, mi historial crediticio quedará arruinado. Julián me miró con una mezcla de decepción y enojo que me partió el alma. Mamá, ¿cómo pudiste perder el trabajo? Ahora nos dejaste en una situación terrible. Esas palabras fueron como bofetadas. ¿Cómo podía culparme? ¿Cómo podía no ver que yo había sido despedida, que no había sido mi culpa? Julián, hijo, no fue mi decisión. La empresa tuvo recortes. Muchos empleados fueron despedidos. No solo yo. Isabella intervino con veneno en su voz. Seguro te despidieron por incompetente. Yo sabía que no eras tan buena como decías. Probablemente hacías mal tu trabajo y por eso te echaron. Algo se rompió en mi interior. Años de aguantar humillaciones, años de callar, años de permitir que esta mujer me pisoteara, todo explotó en ese momento. Me paré y la enfrenté por primera vez. Cállate, Isabella. No sabes nada de mi trabajo. No sabes nada del sacrificio que hice durante 25 años. No sabes nada de nada. Y ese préstamo que tanto te preocupa, ese préstamo que yo he estado pagando con mi sangre, nunca fue para un negocio, ¿verdad? Fue para financiar tu vida de lujos, tus compras compulsivas, tus caprichos. Vi las facturas. Vi los paquetes. Sé en qué gastaste cada peso. Isabella se puso roja de ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Esta es mi casa. Julián, decile algo a tu madre. Decile que se disculpe conmigo ahora mismo. Esperé que Julián finalmente me defendiera. Esperé que por una vez se pusiera de mi lado. Pero su respuesta me destruyó. Mamá, pedile disculpas a Isabella. Te estás pasando. Ella te dio un techo. Te permitió vivir aquí. Y así le pagás. Algo murió en mi corazón en ese instante. La última esperanza que tenía de recuperar a mi hijo se desvaneció como humo. Miré a Julián a los ojos y no reconocí al hombre que tenía enfrente. Este no era mi hijo. Este era un extraño con su cara. Un extraño débil y cobarde que había elegido a una mujer manipuladora sobre su propia madre. No voy a pedir disculpas, dije con voz firme. No hice nada malo. Solo dije la verdad. Y sabes que Isabella, sabes que Julián, estoy cansada. Estoy tan cansada de todo esto. De ser tratada como basura. De trabajar hasta matarme para pagar tus lujos. De vivir en un cuarto sin ventanas como si fuera un animal. De ser invisible en esta casa. Estoy cansada de todo. Isabella sonrió con maldad. Así. ¿Estás cansada? Pues te tengo noticias, Verónica. Si no vas a pagar el préstamo, entonces no tenés ninguna razón para seguir viviendo aquí. Te doy hasta mañana para que te vayas. Empacá tus cosas y desaparece. No te quiero ver más. Julián, sorprendentemente, asintió. Mamá, creo que es lo mejor.
Tal vez necesitas tu propio espacio. Podés buscar un departamento pequeño con tu liquidación. Un departamento pequeño. Con $14,000 que tenían que durarme hasta que encontrara trabajo, si es que lo encontraba. Un departamento en esta ciudad costaba mínimo $800 mensuales. Más servicios, comida, medicinas, transporte. No alcanzaría ni para 6 meses. Y después terminaría en la calle. Pero miré a mi hijo y a mi nuera y supe que no había nada más que discutir. Está bien, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Me iré mañana. Pero antes quiero que sepan algo. Ese trabajo que perdí, ese puesto de gerente que tanto les emocionó porque significaba más dinero para ustedes, en realidad nunca fue una promoción real. Me subí en el escalafón sin un aumento que valiera la pena. Llevaba mis manos en un sobre que había guardado en mi bolso. Saqué una carta. Esta es la carta que recibí el día que me ascendieron. La que nunca les mostré completa. Leí en voz alta. Estimada Verónica, nos complace informarle que ha sido promovida a gerente de servicios generales. Su nuevo salario será de $4,800 mensuales. Isabella me interrumpió. Sí, ya sabemos cuánto ganabas. Por eso te pedimos que pagaras el préstamo. Levanté la mano. Déjame terminar. Pero debido a irregularidades recientes en el departamento, esta promoción está sujeta a evaluación trimestral. De no cumplir con los estándares esperados, la posición puede ser revocada. Guardé la carta y las miré. La promoción siempre fue temporal. ¿Y sabes por qué perdí el trabajo realmente? Porque estaba tan agotada de trabajar para mantenerlos a ustedes que empecé a cometer errores. Porque no comía bien. Porque no dormía bien. Porque estaba enferma y no podía ir al médico porque cada peso que ganaba iba directo a los bolsillos de Isabella. Ustedes me destruyeron. Y ahora me echan como si yo fuera la culpable. Isabella cruzó los brazos. Esa es tu excusa. Siempre sos la víctima, Verónica. Siempre tenés una excusa para todo. Nunca te haces responsable de tus fracasos. La miré y sentí pena por ella. Pena y asco. Tenés razón, Isabella. Soy responsable de un fracaso. El fracaso de haber criado un hijo tan débil que permite que su esposa abuse de su madre. El fracaso de haber confiado en vos. El fracaso de no haberme ido hace meses cuando todavía tenía salud y dignidad. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Mis manos temblaban mientras sacaba mi vieja maleta del rincón. Empecé a empacar. No tenía mucho. Ropa gastada, algunas fotos, los papeles de mi madre, recuerdos de cuando Julián era niño. Todo cabía en esa maleta pequeña y una bolsa de plástico. 70 años de vida resumidos en tan poco. Me senté en el borde de la cama y dejé que las lágrimas finalmente salieran. Lloré por todo. Por mi madre que había trabajado hasta morir para darme una vida mejor. Por mi esposo Roberto que había muerto tan joven dejándome sola. Por los años de sacrificio que habían terminado en esta traición. Por mi hijo que había dejado de ser mi hijo. Por la Verónica que una vez fui y que ahora estaba rota en pedazos. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos que me dolían en el pecho. Escuché voces afuera de mi puerta. Isabella y Julián discutiendo. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Ella estaba furiosa. Él trataba de calmarla. Después hubo silencio. Pasos alejándose. Una puerta cerrándose. Y yo seguía ahí, sola en ese cuarto frío, empacando el final de mi vida tal como la conocía. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad pensando en qué haría. Llamar a Mariana era la opción obvia, pero me sentía avergonzada. ¿Cómo le diría que finalmente me habían echado como ella había predicho? ¿Cómo admitiría que había perdido años de mi vida aferrada a un hijo que no me quería? Podía buscar un cuarto de renta barato en algún barrio peligroso. Podía intentar encontrar trabajo, aunque nadie quisiera contratar a una mujer de 67 años enferma y sin referencias actuales. Podía simplemente rendirme y dejarme morir. Esa última opción sonaba tentadora en medio de la oscuridad. ¿Qué sentido tenía seguir luchando? ¿Para qué vivir cuando no tenía a nadie? Cuando mi cuerpo estaba destruido. Cuando mi corazón estaba roto sin posibilidad de reparación. Sería tan fácil simplemente cerrar los ojos y no volver a abrirlos.
Pero entonces recordé las palabras de mi madre. La dignidad no se compra, la dignidad no se pierde aunque te la quieran quitar. La dignidad está en cómo te levantas después de cada caída. Me levanté de la cama. Abrí mi maleta otra vez y saqué un sobreviejo que guardaba desde hacía años. Dentro había fotos de Julián cuando era bebé. Julián dando sus primeros pasos. Julián en su primer día de escuela. Julián graduándose de la universidad. Miré cada foto y traté de recordar al niño dulce que había sido. Pero ese niño ya no existía. El hombre en el que se había convertido era alguien que yo no conocía ni quería conocer. Tomé las fotos y una por una las rompí. Cada pedazo era un pedazo de mi corazón, pero también era un pedazo de liberación. Rompí el pasado. Rompí las ilusiones. Rompí la esperanza falsa de que las cosas cambiarían. Cuando terminé, metí todos los pedazos en la basura. Era hora de soltar. Era hora de dejar ir. Amaneció. Escuché movimiento en la casa. Julián preparándose para ir al trabajo. Isabella en la ducha cantando como si nada hubiera pasado. Yo terminé de empacar. Me vestí con mi mejor ropa, aunque estaba vieja y gastada. Me peiné. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era mayor, cansada, con arrugas profundas y ojos tristes. Pero había algo más. Había determinación. Había fuerza. Había dignidad recuperándose lentamente. Salí de mi cuarto con mi maleta y mi bolsa. Isabella estaba en la cocina tomando café. Julián estaba leyendo el periódico. Ninguno me miró cuando entré. Puse mis cosas junto a la puerta. Regresé a la cocina. Me paré frente a ellos. Necesito que sepan algo antes de irme. Algo que guardé para este momento. Isabella levantó la vista con aburrimiento. ¿Qué ahora, Verónica? Más drama. No tengo tiempo para esto. Saqué de mi bolsillo otro sobre. Este sobre contenía papeles que había revisado anoche en mi cuarto. Papeles que había firmado hace 2 años, cuando Julián compró la casa. ¿Recordás, Isabella, cuando me pidieron ser aval para el crédito de la casa? Asentí firmando sin leer demasiado porque confiaba en mi hijo. Pues anoche leí todo con cuidado. Resulta que según el contrato que firmamos, yo no solo soy aval. Soy copropietaria de esta casa. Mi nombre está en la escritura junto con el de Julián. Esta casa es legalmente 50% mía. Isabella escupió su café. ¿Qué estás diciendo? Eso es mentira. Julián palideció. Mamá, no es exactamente así. El agente dijo que era solo un trámite. Leí en voz alta. Por medio del presente documento, Julián Méndez y Verónica Méndez adquieren en copropiedad la vivienda ubicada en calle Margaritas número 345. Ambas partes tienen derechos y obligaciones equitativas sobre la propiedad. Levanté la vista. Equitativa significa 50% para cada uno. Isabella se paró furiosa. Eso no puede ser. Julián, arregla esto ahora mismo. Llama al abogado. Esa vieja no puede ser dueña de mi casa. Mi casa, dijo ella. Pero no era su casa. Era de Julián y mía. Isabella ni siquiera estaba en los papeles, porque cuando compraron la casa ella no tenía trabajo ni ingresos comprobables. Todo había estado a nombre de Julián y por extensión mío como aval y cofirmante. Julián, esto es verdad. Tu nombre y el mío están en la escritura. Esta casa legalmente me pertenece en un 50%. Julián no podía mirarme. Mamá, sí, técnicamente es así. Pero fue solo para que el banco aprobara el crédito más fácil. No significa que realmente seas dueña. Isabella gritó. Claro que no es dueña. Esta es nuestra casa. La compramos nosotros. Ella solo firmó unos papeles. Eso no le da ningún derecho. Caminé hacia la puerta y tomé mi maleta. ¿Sabes qué, Isabella? Tenés razón. Esta casa la compraron ustedes con su esfuerzo. Yo solo fui la idiota que firmó. La idiota que pagó tu préstamo durante meses. La idiota que se dejó humillar y explotar. Pero ¿sabes qué más? Esa idiota ya no existe. Me voy de esta casa hoy. No porque me eches, sino porque yo decido irme. Pero antes de irme quiero que sepas algo. Ese préstamo de $200,000 que tanto te importa.
Ese préstamo está a tu nombre únicamente. Si no lo pagas, el banco vendrá por vos. No por mí. No por Julián. Por vos. Y cuando no puedas pagar, cuando tu historial crediticio esté destruido, cuando tengas que vender todo para cubrir la deuda, recordá este momento. Recordá que tuviste a alguien pagándolo por vos y la echaste. Isabella se rió con nerviosismo. Me da igual. Conseguiré el dinero de otra forma. No te necesito, Verónica. Nunca te necesité. Solo eras conveniente. Asentí. Lo sé. Siempre lo supe en el fondo. Pero había una cosa que no sabías, Isabella. Esa promoción que tanto te emocionó. Ese ascenso a gerente que te hizo pensar que podrías exprimirme por años. Nunca existió realmente. Julián frunció el ceño. ¿Qué querés decir, mamá? Saqué el último papel de mi bolso. La carta real de la empresa. No la que les había mostrado ayer. La real. Esta es la carta que recibí hace 3 días. Antes de que me despidieran. Antes de todo esto. Leí en voz alta. Estimada Verónica, lamentamos informarle que debido a la reestructuración empresarial, su puesto actual será eliminado. La posición de gerente que ocupaba temporalmente será revocada y usted será reubicada a su puesto anterior de supervisora con salario correspondiente. Si no acepta, su contrato será terminado. El silencio llenó la cocina. Isabella me miraba sin entender. Julián tenía la boca abierta. Continué. Nunca hubo un ascenso real. Fue temporal desde el principio. Me lo dieron por 3 meses mientras buscaban a alguien más joven para el puesto permanente. Cuando no encontraron a nadie, decidieron eliminar la posición completamente. Mi salario de gerente solo duró 2 meses. El último mes ya había vuelto a mi sueldo anterior de $2,400. Isabella gritó histérica. Pero pagaste el préstamo. Pagaste $3,200 cada mes. ¿De dónde sacaste el dinero si no tenías ese salario? La miré directo a los ojos. Vendí todo lo que tenía. Las joyas de mi madre. Mi ropa. Pedí préstamos a amigos. Me endeudé hasta el cuello. Todo para pagar tu préstamo mientras vos te comprabas vestidos de $1,000. Todo mientras me moría de hambre en ese cuarto frío. Todo porque pensé que si aguantaba, si era útil, si pagaba, tal vez mi hijo me seguiría queriendo. Julián finalmente habló con voz quebrada. Mamá, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué seguiste pagando si no tenías el dinero? Lo miré con una tristeza infinita. Porque sos mi hijo, Julián. Porque una madre hace cualquier cosa por su hijo. Incluso destruirse a sí misma. Incluso morir lentamente. Pero ya no más. Ya no tengo nada más que dar. Ya no me queda nada que sacrificar. Isabella estaba pálida procesando la información. Entonces no tenés más dinero. No vas a poder pagar más cuotas. Su voz temblaba. Asentí. No tengo nada, Isabella. Mi liquidación de $14,000 es todo lo que me queda en el mundo. Y no voy a darte ni un peso más. Vas a tener que pagar tu préstamo tú sola. Como siempre debió ser. Ella se volvió hacia Julián desesperada. Julián, hace algo. Ella no puede irse así. Necesitamos que pague. ¿Cómo vamos a cubrir $3,200 mensuales? Yo no trabajo. Vos ganás apenas lo suficiente para los gastos de la casa. Nos vamos a hundir. Julián estaba paralizado mirándome como si me viera por primera vez en años. Mamá. Espera. No te vayas así. Podemos hablar. Podemos llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Después de años de abuso, quería negociar. Negué con la cabeza. No hay nada que hablar, Julián. Me echaron de esta casa ayer. Isabella me dio hasta hoy para irme. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Irme. Y nunca volver. Caminé hacia la puerta. Isabella corrió y se puso frente a mí bloqueando la salida. No, no podés irte. Todavía sos copropietaria de esta casa. Tenés obligaciones. No podés simplemente abandonarnos. La miré con incredulidad. Ahora sí me querían aquí. Ahora que no tenía dinero que darles, pero sí tenía derechos legales sobre la propiedad. ¡Qué conveniente! Movete, Isabella. Me voy. Ella no se movió.
Si te vas, voy a demandarte. Voy a hacer que pagues por abandonar tus responsabilidades como copropietaria. Vas a tener que seguir pagando la mitad de la hipoteca de esta casa, aunque no vivas aquí. Saqué otro papel de mi bolso. Era increíble cuántos papeles importantes había encontrado anoche revisando mis documentos viejos. Este es el contrato de la hipoteca. Dice claramente que los pagos mensuales son responsabilidad de los residentes de la propiedad. Yo ya no voy a residir aquí. Por lo tanto, no tengo obligación de pagar. Además, si revisas la cláusula 7, dice que cualquier copropietario puede vender su parte en cualquier momento. Estoy considerando vender mi 50%. El rostro de Isabella pasó de la ira al terror puro. No podés hacer eso. Si vendes tu parte, un extraño sería dueño de la mitad de mi casa. Podría obligarnos a vender toda la propiedad. Sonreí sin humor. Exactamente. Es mi derecho legal. Y tal vez lo haga. Tal vez venda mi parte a una inmobiliaria. Con los 14,000 de liquidación más lo que me paguen por mi parte de la casa, podría rentar un lugar decente por años mientras busco trabajo tranquila. Julián intervino con pánico en su voz. Mamá, no podés hacernos esto. Nos vas a dejar en la calle. Esta casa es todo lo que tenemos. Si la perdemos, ¿dónde vamos a vivir? Lo miré fijamente. ¿Y vos dónde creías que iba a vivir yo cuando me echaron ayer? ¿Dónde pensabas que dormiría esta noche? Bajo un puente tal vez. En la calle. Les importó. Él bajó la mirada avergonzado. Es diferente, mamá. Nosotros somos jóvenes. Podemos recuperarnos. Pero vos ya estás vieja. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto de Isabella. Mi propio hijo diciendo que mi vida valía menos porque estaba vieja. Que mi sufrimiento importaba menos porque ellos eran jóvenes. Tenés razón, Julián. Estoy vieja. Tengo 67 años. He trabajado toda mi vida. Me he roto la espalda criándote. Me he sacrificado hasta no quedar nada de mí. Y ahora estoy vieja, cansada y enferma. Pero ¿sabés qué? Esa vieja que tanto despreciás tiene 50% de esta casa. Y esa vieja va a hacer lo que le dé la gana con su parte. Isabella empezó a llorar. Eran lágrimas falsas, manipuladoras. Verónica, por favor. Perdóname. Me dejé llevar. No quise ser tan dura contigo. Podemos empezar de nuevo. Quédate. No te cobramos renta. No te pedimos dinero. Solo quédate y no vendas tu parte de la casa. La miré llorar sin sentir nada. Ni compasión ni satisfacción. Solo vacío. Tus lágrimas no significan nada, Isabella. He visto este show antes. Llorás cuando necesitas algo. Cuando conseguís lo que querés, volvés a ser la misma de siempre. Julián se acercó a mí. Mamá, sé que cometí errores. Sé que debí defenderte. Pero sos mi madre. No podés irte así. Dame otra oportunidad. Voy a cambiar. Voy a ser mejor hijo. Lo prometo. Lo miré a los ojos buscando sinceridad. Solo vi miedo. Miedo a perder la casa. Miedo a las consecuencias de sus acciones. Pero no vi amor. No vi arrepentimiento real. Solo vi pánico de un hombre que finalmente entendía que había ido demasiado lejos. Julián, ¿cuántas oportunidades te di? ¿Cuántas veces te pedí que me escucharas? ¿Cuántas veces te supliqué que me defendieras de Isabella, aunque fuera una vez? Me ignoraste cada vez. Elegiste el silencio cómodo sobre el amor que te di toda mi vida. Y ahora querés otra oportunidad. Ahora que te conviene. Ahora que tenés algo que perder. Mi voz se quebró. No me queda nada más que darte, hijo. Me vaciaste completamente. Tomé mi maleta y mi bolsa. Esta vez Isabella no intentó detenerme. Julián tampoco. Se quedaron ahí parados viendo cómo me iba. Abrí la puerta. El sol de la mañana me golpeó en la cara. Hacía tanto tiempo que no salía de esa casa sin sentir peso en el pecho. Respiré profundo. El aire sabía a libertad, aunque fuera libertad dolorosa e incierta. Antes de cerrar la puerta me volví una última vez. Los vi ahí. Isabella con su rostro perfecto lleno de lágrimas falsas. Julián con su postura derrotada y su expresión culpable.
2 personas que habían tomado todo de mí y no habían dado nada a cambio. Quiero que sepan algo. No los odio. El odio requiere energía que ya no tengo. Simplemente los libero. Los libero de la carga de tener que fingir que me quieren. Y me libero yo de la ilusión de que algún día lo harán. Cerré la puerta suavemente. No hubo portazo dramático. No hubo gritos finales. Solo silencio. Caminé por la calle con mi maleta rodando detrás de mí. No sabía a dónde iba. No tenía plan. Pero estaba afuera. Estaba libre. Por primera vez en 3 años estaba respirando sin sentir que alguien me ahorcaba. Saqué mi teléfono y llamé a Mariana. Ella contestó al segundo timbre. Verónica, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi voz salió tranquila a pesar de todo. Mariana, me fui. Salí de esa casa. Necesito quedarme contigo unos días mientras decido qué hacer. ¿Puedo? Ella gritó de alegría. Claro que podés. Dios mío, finalmente lo hiciste. Decime dónde estás. Voy por vos ahora mismo. Le di la dirección de una cafetería cercana. Caminé hasta ahí y me senté afuera a esperar. Pedí un café que no podía pagar realmente, pero necesitaba algo caliente en las manos. La gente pasaba a mi lado. Familias, parejas, personas solas. Todos con sus propias historias, sus propios dolores, sus propias batallas. Yo era una más. Una mujer vieja con una maleta gastada esperando a una amiga. Nada especial. Nada dramático. Solo otra historia de supervivencia. Mariana llegó 20 minutos después. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Lloró en mi hombro. Pensé que nunca lo harías. Pensé que morirías en esa casa. Yo no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo la abracé de vuelta agradecida de que alguien en el mundo todavía se preocupara por mí. Ella tomó mi maleta y me llevó a su auto. Vamos a casa. Vas a comer bien. Vas a dormir en una cama decente. Y mañana vamos a planear tu siguiente paso. En el camino miré por la ventana. Las calles conocidas pasaban. La vida continuaba como siempre. El mundo no se había detenido por mi drama personal. La gente seguía trabajando, riendo, viviendo. Y yo también seguiría. No sabía cómo. No sabía cuánto tiempo me quedaba considerando mi salud deteriorada. Pero seguiría. Porque eso era lo que mi madre me había enseñado. Seguir adelante sin importar cuántas veces te tumben. Llegamos a casa de Mariana. Era un departamento pequeño, pero limpio y cálido. Ella me mostró la habitación de huéspedes. Tenía una cama real con sábanas limpias. Ventanas con luz natural. Calefacción. Era un palacio comparado con el cuarto de servicio donde había vivido. Esto es demasiado, Mariana. No puedo aceptar. Ella me tomó de las manos. Verónica, sos mi amiga. Mi hermana prácticamente. Quédate todo el tiempo que necesites. No me debes nada. Solo recupérate. Solo volvé a ser vos misma. Esa noche dormí 12 horas seguidas. Sin interrupciones. Sin frío. Sin miedo. Cuando desperté, Mariana había preparado desayuno. Huevos, pan tostado, fruta, jugo. Comida real. Comí despacio saboreando cada bocado. Mi estómago había olvidado lo que era sentirse lleno. Mariana se sentó frente a mí. ¿Ahora qué vas a hacer? Pensé antes de responder. Voy a descansar una semana. Voy a comer bien. Voy a recuperar algo de fuerza. Y luego voy a buscar trabajo. Lo que sea. Donde sea. Ya no tengo orgullo. Solo necesito sobrevivir. Pasaron los días. Mariana tenía razón. Comer bien y dormir en paz hacían maravillas. Empecé a sentirme un poco más humana. Mis dolores no desaparecieron, pero se hicieron más tolerables. Mi mente se aclaró. Por primera vez en años podía pensar sin la neblina constante de agotamiento y hambre. Empecé a buscar trabajo. Apliqué a supermercados, tiendas, restaurantes. Cualquier cosa. La mayoría me rechazaban apenas veían mi edad. Algunos ni siquiera me llamaban de vuelta. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Bueno,
Una voz de hombre al otro lado. Señora Verónica Méndez. Hablo del despacho jurídico Ramírez y Asociados. Estamos llamando en nombre de su hijo Julián Méndez respecto a la propiedad en calle Margaritas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa con la propiedad? El abogado continuó. Su hijo desea comprar su parte de la propiedad. Está ofreciendo $20,000 por su 50%. $20,000. La casa había costado $250,000. Mi mitad valía $125,000. Me estaban ofreciendo menos de una quinta parte de su valor real. Era un insulto. Le dije al abogado que lo pensaría y colgué. Mariana estaba en la cocina y había escuchado. ¿Qué te ofrecieron? Le conté. Ella explotó. 20,000. Eso es ridículo. Esa casa vale mucho más. No aceptes, Verónica. Vende tu parte a su precio real o mejor aún, oblígalos a vender toda la casa y dividir las ganancias equitativamente. Tenía razón. Pero la idea de pelear legalmente me agotaba. No tenía energía para juicios largos. No tenía dinero para abogados buenos. Julián e Isabella probablemente contaban con eso. Contaban con que yo estaba tan cansada y desesperada que aceptaría cualquier migaja. Esa noche no pude dormir pensando en qué hacer. Por la mañana tomé una decisión. Llamé al abogado de vuelta. Dígale a su cliente que rechazó su oferta. Mi parte de la propiedad vale $125,000. Eso es lo que quiero. Si no puede pagar esa cantidad, entonces procederé a vender mi parte a un tercero o forzar la venta completa de la propiedad. Tiene una semana para decidir. El abogado tartamudeó sorprendido. Señora, esa cantidad es muy elevada. Su hijo no tiene esos recursos. Entonces no tiene mi parte de la casa, respondí firmemente y colgué. 2 días después, Julián apareció en casa de Mariana. Tocó la puerta temprano por la mañana. Mariana abrió y casi le cierra la puerta en la cara. ¿Qué querés vos aquí? ¿No tenés vergüenza de venir después de todo lo que le hiciste? Julián lucía terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada, barba sin afeitar. Por favor, necesito hablar con mi mamá. Solo 5 minutos. Mariana me miró esperando mi decisión. Asentí. Déjalo pasar. Julián entró y se quedó parado cerca de la puerta como si temiera acercarse más. Mamá, gracias por recibirme. Necesito hablar contigo. Me senté en el sofá y le señalé una silla. Séntate. Decí lo que tengas que decir. Él se sentó en el borde de la silla nerviosamente. Mamá, sobre la casa. No puedo pagarte 125,000. No tengo ese dinero. Isabella y yo apenas podemos cubrir los gastos mensuales sin tu ayuda. El préstamo de ella nos está ahogando. No dije nada. Solo lo miré esperando. Él continuó. Te pido por favor que aceptes los 20,000. Es todo lo que puedo reunir vendiendo algunas cosas y con ayuda de los papás de Isabella. Si no aceptas, vamos a perder la casa de todas formas porque no podemos pagar. Y los dos quedaremos sin nada. Su voz se quebró. Mamá, sé que te hice daño. Sé que fui un mal hijo. Pero por favor, por última vez, ayúdame. Por última vez. Siempre era por última vez. ¿Cuántas últimas veces habían sido? Julián, vendiste el auto de Isabella. Vendiste esas joyas caras que le compraste. Vendiste los muebles de diseñador que llenaban la casa. Él asintió avergonzado. Todo. Vendimos todo. Y aún así solo llegamos a 20,000. Isabella tuvo que pedirle dinero a sus padres, lo cual fue humillante para ella. Sus padres, que siempre la consintieron, ahora la juzgan por meterse en esta situación. Sentí una pizca de satisfacción al imaginar a Isabella humillada frente a su familia. Pero no era suficiente. Y el préstamo de 200,000. ¿Quién lo está pagando? Julián bajó la cabeza. Estamos atrasados 2 cuotas. El banco ya nos llamó. Si no pagamos pronto, Isabella puede terminar con problemas legales. Ella llora todos los días. No sale de la casa. Sus amigas dejaron de visitarla cuando se enteraron de nuestra situación económica. Parte de mí quería sentir compasión. Parte de mí quería ceder y ayudarlos una vez más. Pero esa parte se había muerto en ese cuarto frío donde había vivido como prisionera.
Julián, durante años te pedí ayuda. Te supliqué que me defendieras. Te rogué que vieras cómo Isabella me trataba. Me ignoraste cada vez. Ahora vos me pedís ayuda. Y esperás que yo simplemente olvide todo y te rescate otra vez. Él tenía lágrimas en los ojos. Mamá, tenés razón. Fui un cobarde. Dejé que Isabella te maltratara. Elegí mi comodidad sobre tu bienestar. No tengo excusa. Soy un mal hijo y no merezco tu perdón. Pero mamá, sos mi madre. No podés simplemente abandonarme. Lo miré largamente. Sos mi hijo Julián. Eso nunca va a cambiar. Pero ser tu madre no significa dejarme destruir por vos. No significa sacrificarme hasta morir mientras vos y tu esposa viven cómodamente a costa mía. Me paré y caminé hacia la ventana. Afuera la vida continuaba normal. Gente yendo al trabajo, niños yendo a la escuela. El mundo girando indiferente a nuestro drama familiar. Julián, voy a decirte algo y escucha bien. No voy a aceptar 20.000 por mi parte de la casa. Pero tampoco voy a forzar la venta inmediata. Te voy a dar 6 meses. 6 meses para que consigas el dinero completo. $125.000. Él se paró desesperado. Mamá, es imposible. ¿Cómo voy a conseguir esa cantidad en 6 meses? Levanté la mano. Déjame terminar. Si en 6 meses no tenés el dinero, entonces venderé mi parte al mejor postor o forzaré la venta de toda la propiedad. Usaré mi mitad del dinero para empezar de nuevo lejos de aquí. Lejos de vos. Lejos de Isabella. Lejos de todo este dolor. Pero mamá, él intentó protestar. No hay peros, Julián. Esta es mi última oferta. ¿La tomás o la dejás? Él se quedó callado procesando. Finalmente habló con voz pequeña. ¿Y si consigo el dinero? Después de que te pague, vas a volver a mi vida. Podemos tener una relación otra vez. Lo miré con tristeza. No lo sé, Julián. Honestamente no lo sé. El daño que me hiciste es muy profundo. Tal vez con tiempo pueda perdonarte. Tal vez nunca pueda. Solo el tiempo lo dirá. Él asintió derrotado. Entiendo. Voy a intentar conseguir el dinero, mamá. Voy a trabajar en lo que sea. Voy a buscar préstamos. Voy a hacer todo lo posible. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió. Mamá, de verdad lo siento. Siento todo. Ojalá pudiera regresar el tiempo y hacerlo diferente. No respondí. Él salió cerrando la puerta suavemente. Mariana salió de la cocina donde había estado escuchando todo. Hiciste lo correcto. Ese muchacho necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Me senté sintiendo el peso del mundo en mis hombros. Espero que sí, Mariana. Espero no arrepentirme. Los meses pasaron. Conseguí trabajo como cajera en un supermercado. El salario era bajo, $700 al mes, pero era algo. Me alcanzaba para ayudar a Mariana con algunos gastos y guardar un poco. Mi salud mejoró lentamente. Empecé a tomar medicinas otra vez. Comía 3 veces al día. Dormía bien. Mi cuerpo empezó a sanar aunque mi corazón seguía roto. Julián no me contactó durante esos 6 meses. No supe nada de él ni de Isabella. Mariana investigó un poco y descubrió que habían puesto la casa en venta. Aparentemente ese era su plan para conseguir el dinero. Vender la casa, pagarme, y buscar algo más pequeño para ellos. Isabella había tenido que conseguir trabajo en una tienda de ropa. Su vida de lujos había terminado. Cumplidos los 6 meses exactos, recibí una llamada del abogado. Señora Méndez, su hijo ha conseguido el dinero. Está listo para transferirle los $125.000 a cambio de la firma de los documentos, cediendo su parte de la propiedad. Puede venir a nuestras oficinas mañana a las 10. Acepté. Al día siguiente fui a la oficina del abogado. Julián estaba ahí con Isabella. Ella lucía irreconocible. Sin maquillaje, ropa simple, cabello sin arreglar. Me miraba con odio puro, pero no dijo nada. Julián lucía agotado, pero determinado. El abogado puso los papeles frente a mí. Firmé cada página. La transferencia se hizo electrónicamente. $125.000 aparecieron en mi cuenta. Me paré para irme.
Julián me detuvo. Mamá. Espera. Ya está hecho. Ya te pagamos. Podemos intentar arreglar las cosas ahora. Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez me habían mirado con amor puro. Julián, te deseo lo mejor. De verdad. Espero que aprendas de esto. Espero que valores a las personas correctas antes de que sea tarde. Pero yo necesito tiempo. Mucho tiempo. Tal vez algún día podamos hablar. Pero hoy no. Hoy solo necesito seguir adelante con mi vida. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente ligera. Tenía dinero. Tenía salud recuperándose. Tenía una amiga leal. Tenía libertad. No tenía familia, pero tal vez eso estaba bien. Tal vez era momento de construir algo nuevo. Algo para mí. Renté un departamento pequeño pero acogedor. Decoré con cosas simples que me gustaban. Seguí trabajando en el supermercado no por necesidad, sino porque me mantenía ocupada. Hice nuevas amigas. Empecé a vivir para mí por primera vez en 70 años. Un año después recibí una carta de Julián. Pedía verme. Decía que había estado en terapia. Que finalmente entendía todo el daño que había causado. Que se había separado de Isabella. Que quería intentar reconstruir nuestra relación si yo estaba dispuesta. Guardé la carta sin responder inmediatamente. Tal vez algún día estaría lista. Tal vez no. Pero esa decisión era mía. Y eso era lo único que importaba. La vida me había enseñado que el amor no es sacrificarse hasta desaparecer. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien valora tu existencia. Que la dignidad es lo único que nadie puede quitarte a menos que tú lo permitas. Y yo ya no lo permitía. Nunca más.